En la penumbra de la noche, una vela encendida guarda secretos que desafían la razón y la sombra acecha entre notas calladas. ¿Qué misterio puede ocultarse tras el silencio más profundo? Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Aquella noche, Londres no respiraba. Más bien, parecía contener el aliento bajo el peso denso de una niebla particularmente intrusiva. Desde nuestro ventanal apenas se adivinaban las siluetas de los faroles que bordeaban Baker Street, como si la ciudad hubiese sido devorada por una vasta criatura silenciosa. La humedad, persistente e ingrata, se deslizaba por los cristales con una lentitud que rozaba lo mórbido. En ese ambiente suspendido, Holmes y yo nos hallábamos sentados, cada uno entregado a su ocupación habitual. Él, tendido en su sillón favorito con los dedos entrelazados sobre el pecho, sumido en ese estado de quietud reflexiva que precedía, indefectiblemente, a sus deducciones más brillantes. Yo, hojeando una revista médica cuya utilidad era inversamente proporcional a su arrogancia editorial. «Watson», murmuró de pronto, sin apartar la vista del techo. ¿Ha notado usted que el silencio, en ciertas noches, pesa más que el ruido? Diría Holmes que hay noches en que el silencio es casi una advertencia. Respondí, no sin cierto temblor en la voz, aunque no sabría decir si era por la humedad o por su observación. No alcanzaba a replicar cuando unos golpes, secos y medidos, resonaron en la puerta del 221B. No fue el timbre, ni tampoco el apremio de un cliente desesperado. Eran 3 toques, espaciados con meticulosidad, como si respondieran a un patrón más ritual que urgente. Holmes se incorporó con calma. La niebla pareció intensificarse en el momento mismo en que giró el picaporte. Un escalofrío, acaso supersticioso, me recorrió al ver cómo el umbral se abría para dejar pasar no a un hombre común, sino a una figura cuya sola silueta traía consigo una oscuridad que no era solo exterior. El visitante se detuvo justo en el umbral, sin avanzar más allá de la línea que separaba el pasillo del salón. Llevaba una capa oscura de tela basta, notablemente húmeda por la niebla, y un sombrero de ala ancha que mantenía baja sobre el rostro. No obstante, incluso desde mi posición, pude percibir la sensación inconfundible de que nos observaba con intensidad. «Puede usted entrar», dijo Holmes con una voz que no era exactamente cortés, pero tampoco desdeñosa. Era, como él mismo, contenida, inquisitiva y atenta. El hombre dio un solo paso, lo suficiente para cerrar la puerta tras de sí. Permaneció de pie, sin despojarse de prenda alguna, como si temiera que desprenderse de su envoltorio le hiciera más vulnerable de lo necesario. «He venido», dijo al fin, con voz baja pero articulada, «porque lo inevitable ha comenzado a moverse, y aún se puede impedir». Holmes lo estudió con el escrutinio meticuloso que solía reservar a los manuscritos antiguos. «Le escuchamos», indicó simplemente. En respuesta, el visitante alzó una de sus manos enguantadas y extrajo un objeto de entre los pliegues de su capa. Era una vela, encendida. Su llama era firme y delgada, y pese a la humedad del ambiente, no titilaba. La depositó con sumo cuidado sobre la mesita del centro. «Dentro de esta vela», prosiguió, «encontrarán ustedes lo que nadie ha de ver hasta que sea demasiado tarde». «¿Y su nombre?», pregunté, quizás con más brusquedad de la debida. El hombre se volvió ligeramente hacia mí, pero no respondió. «Mi nombre ya no importa», murmuró. «Solo lo que arde y lo que está por apagarse». Y sin más palabra, como si el acto estuviera ya cumplido, giró sobre sus talones y se dispuso a partir, dejando tras de sí un silencio aún más denso que la niebla. El visitante, con gesto lento y solemne, depositó la vela encendida sobre la mesa.
Su llama no cedía ante la humedad que impregnaba el ambiente, como si resistiera el tiempo y el olvido. Holmes tomó la vela con extremo cuidado, examinándola con la minuciosidad que le era habitual. Mientras la apagaba con un soplo pausado, descubrí en sus manos la inquietud contenida de quien sabe que la oscuridad puede ocultar verdades insospechadas. Al apagar la llama, un pequeño compartimento oculto en la base de la vela quedó al descubierto. Con delicadeza, Holmes extrajo un pequeño pergamino enrollado. La caligrafía que adornaba el papel era irregular, oscilante entre trazos firmes y otros que parecían temblar bajo la presión de la pluma, como si el autor hubiera sido presa de una ansiedad profunda o de un temor insoslayable. «Observe, Watson», dijo Holmes con la voz serena que precedía sus deducciones. «No es la escritura habitual de un hombre de letras, sino el rastro de alguien que intenta dejar un mensaje oculto para quienes saben leer entre líneas». En mi interior sentí un estremecimiento. Aquello no era un simple aviso, sino un rompecabezas cuya resolución podría marcar la diferencia entre la salvación y el desastre. La vela, objeto humilde, portaba en su interior una advertencia silenciosa, oculta a los ojos de los indiferentes. Holmes desenrolló el pergamino con la precisión de un cirujano, dejando que las palabras se desplegaran ante nosotros como la tenue luz de un faro en la tormenta. El mensaje, breve y críptico, rezaba: «Detened lo que no ha comenzado aún, o el silencio será eterno». Un tono de advertencia y profecía se entretejía en esas pocas líneas, como si fuera un presagio velado, destinado a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Mientras Holmes estudiaba la textura del papel y la composición de la tinta, observé que la cera que sellaba el pergamino tenía inscripciones apenas perceptibles, símbolos ocultos que parecían seguir una lógica esotérica. «Estos símbolos», comentó con una mezcla de fascinación y gravedad, «no son meras decoraciones, constituyen un lenguaje cifrado, un código que solo los iniciados podrían comprender». Le pedí que me explicara, pero su respuesta fue apenas un susurro filosófico. «Watson, la verdadera oscuridad no es la ausencia de luz, sino la ignorancia ante lo que se nos ha advertido. La vela es un símbolo, sí, pero también un juicio, el fuego que arde sin consumirse. Es la línea fina entre el saber y el misterio». Aquella reflexión me golpeó con fuerza. Comprendí que la noche que nos envolvía era más densa que la niebla que se colaba por las ventanas. Antes de que pudiéramos indagar más, la figura que nos había visitado se retiró con la misma discreción con la que llegó. Sin una palabra más, sin un gesto que invitara a la conversación, cruzó el umbral y se adentró en la niebla, como un susurro que se deshace en el aire. Holmes, impaciente, se levantó y se apresuró a seguirlo. Salí tras él, no sin cierta aprensión. Las calles, mojadas y desiertas, parecían prolongar el manto de misterio que aquella noche había tejido. Corrimos varios metros, pero la niebla, espesa y casi tangible, absorbió al hombre en su abrazo, borrando cualquier huella visible sobre el empedrado. «No ha dejado rastro alguno», musitó Holmes, la voz cargada de una mezcla entre frustración y respeto. «Es como si la propia sombra se hubiera levantado para advertirnos». Volvimos a Baker Street en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, conscientes de que aquella visita no había sido fortuita, sino el primer acto de un enigma mayor, cuya solución aún nos eludía. Ya en el calor del 221B, mientras la chimenea crepitaba con su constante murmullo, Holmes volvió a tomar la vela en sus manos. La luz tenue del fuego parecía insuficiente para revelar todos sus secretos, pero su mente era un faro implacable. «Este fuego», murmuró, con la mirada fija en la llama interior que habíamos apagado, «no se extingue en absoluto, al igual que una advertencia que permanece aún cuando el ruido cesa». «¿Cuántas veces, Watson,
Hemos ignorado señales porque preferimos la comodidad del silencio. Sentí, por un instante, la profunda humanidad que subyacía en sus palabras. No era solo lógica fría la que guiaba a Holmes, sino una melancolía sutil, una reflexión sobre la fragilidad del conocimiento humano. El visitante, añadió, no quiso ser visto, ni reconocido, pero su mensaje arde más allá del tiempo y la forma. Debemos prepararnos para lo que aún no ha comenzado. Aquella vela, símbolo y enigma, permaneció en la mesa mientras la noche se hacía más densa. Y en mi diario anoté, con la tinta temblorosa del asombro, que no toda luz se extingue cuando creemos haberla apagado. Aquella mañana en Baker Street comenzó con la misma rutina pausada que cualquier otra. El aroma del té recién preparado se mezclaba con el leve murmullo de las páginas que hojeaba distraídamente. Sin embargo, un crujido en el suelo de madera anunciaba la llegada del diario, cuyo titular pronto rompió la calma de nuestro modesto apartamento. Allí, con letras prominentes y acusadoras, se leía: desaparece el organista de la parroquia de St. Alcuin. La noticia era tan escueta como inquietante. No se daban detalles, salvo la hora aproximada de su última aparición y el temor generalizado que comenzaba a cundir entre los feligreses. Holmes, que había permanecido hasta entonces en silencio, posó el periódico con gesto meditabundo. La desaparición, si bien parece casual en un principio, puede encerrar motivos mucho más profundos, comentó con esa calma que precede a sus inferencias. Una desaparición sin aviso suele ser una manifestación de desesperación o, en otros casos, una pieza maestra en un juego mayor. Yo, acostumbrado a la precisión de sus observaciones, le pregunté si existían indicios que permitieran aventurar una hipótesis. No aún, Watson, pero el tiempo suele ser un aliado silencioso. El primer paso es conocer el entorno del ausente y las sombras que se ciernen sobre él. Aquel titular no era sino el eco lejano de una tormenta próxima, y la vela encendida de la incógnita empezaba a palpitar con una luz propia, inestable y promiscua. No mucho después, un relato perturbador llegó a nosotros de boca de una joven, hija del sacristán de St. Alcuin. Según su testimonio, la misma noche en que el organista desapareció, una figura envuelta en sombras había depositado una vela encendida sobre el altar mayor de la iglesia. No era un acto común, doctor Watson, me dijo Holmes con un dejo de gravedad. Colocar una vela en el altar es un acto de comunicación, un mensaje que no se pronuncia en palabras, sino en símbolos. La muchacha, con la inocencia quebrada, que solo la juventud puede conservar tras el encuentro con lo oscuro, describió al enigmático visitante como alguien cuya presencia parecía dislocar el tiempo. Su capa negra, la forma encorvada y la persistencia en no mostrar rostro componían una imagen más propia de relatos góticos que de la cotidiana realidad londinense. El símbolo de la vela encendida en un altar no puede interpretarse como mera coincidencia, añadí. Requiere de un análisis profundo, puesto que en el silencio de la noche religiosa, cada gesto tiene un significado que escapa a lo común. Holmes asintió y añadió: el fuego es, y siempre ha sido, un lenguaje antiguo, advertencia, penitencia o súplica. Debemos entender qué se nos está comunicando para desentrañar el misterio. Así, aquella vela volvía a surgir, ahora en el corazón del templo, arrojando nuevas preguntas sobre el desconcertante velo de la desaparición. Fue en ese momento cuando Holmes mostró un interés renovado. Supo que la vela hallada en la parroquia guardaba un secreto oculto bajo su aparente simplicidad. Al igual que la vela entregada en Baker Street, poseía un compartimento discreto, y en su interior se encontraba un pequeño mensaje, ahora casi ilegible debido a las marcas del humo y la cera. Observe, Watson, dijo Holmes con voz firme pero cargada de respeto. Esta es la diferencia entre un simple objeto y un instrumento de comunicación.
Aquí, el humo ha hecho lo posible por borrar el mensaje, como si quisiera que el conocimiento desapareciera con la luz. Tomé el pergamino con cuidado. Aunque las palabras eran apenas descifrables, Holmes identificó en la escritura un peculiar cifrado. No era un texto convencional, sino una secuencia de notas y símbolos que parecía emular un lenguaje musical, con signos y silencios destinados a ocultar nombres y coordenadas. El mensaje está escrito en música callada, murmuró Holmes. Una partitura invisible a ojos desprevenidos, pero destinada a ser decodificada por quienes conocen su clave. Su análisis no era solo lógico, sino que contenía una pizca de aquello que él mismo denominaba la humanidad de los símbolos, el modo en que el hombre intenta dejar huellas en el tiempo y en la mente, a menudo disfrazándolas para protegerlas o para desafiar. Con aquella revelación, el enigma adquiría dimensiones insospechadas. La desaparición del organista se presentaba ya no como un hecho aislado, sino como una pieza más de un complejo mosaico, donde la música, el fuego y el silencio conspiraban para ocultar una verdad que aún no estaba lista para salir a la luz. Nos dirigimos hacia Highgate con la diligencia propia de quienes buscan la verdad oculta tras un velo de incertidumbre. La parroquia de St. Alcuin se alzaba, solemne y silenciosa, en medio de un vecindario que parecía querer alejarse de la tragedia que se cernía sobre su comunidad. Al llegar, el sacristán nos recibió con un aire de recelo que apenas pudo disimular tras su compostura reservada. Su mirada oscilaba entre la desconfianza y una tristeza que parecía hundirse en raíces antiguas. Poco después, el párroco hizo acto de presencia, y sus palabras balbuceantes no ofrecían más que dudas y temores. La ausencia del organista pesaba como una losa sobre sus hombros, y, sin embargo, parecía incapaz de articular una razón clara para su desaparición. «Doctor Watson, Holmes», dijo finalmente con voz vacilante, «no solo nos enfrentamos a la ausencia de un músico, hay en ello una sombra que se extiende sobre nuestra fe, una inquietud que no logro explicar». Holmes escuchaba en silencio, analizando cada palabra, cada pausa, como si buscara entre ellas una pista que revelara la naturaleza exacta del misterio. «La fe», comentó, «es una luz, pero también puede ser un velo que oculta lo que otros prefieren mantener en la oscuridad». El ambiente en la iglesia se tornaba cada vez más denso, y el desconcierto, palpable, se impregnaba en cada rincón, preparando el terreno para revelaciones aún más inquietantes. La joven testigo, hija del sacristán, nos aguardaba con una mezcla de timidez y miedo. Su voz, al principio apenas audible, se fue afirmando a medida que recordaba aquella noche en que la figura sombría apareció en la iglesia. No tenía rostro, pero sí propósito, susurró con una gravedad que me sorprendió. Se arrodilló frente al altar y dejó la vela encendida con una reverencia que no era de este mundo. Holmes la observaba con atención, reconociendo en sus palabras la autenticidad del miedo y la sinceridad del relato. «Es curioso», reflexionó Holmes, «cómo ciertos actos, aunque silenciosos, pueden hablar con la elocuencia de un discurso completo. La reverencia de esa figura indica intención, un mensaje que va más allá de la simple presencia». La joven relató detalles que parecían triviales, pero que Holmes no dejó pasar. El roce apenas audible de la capa contra el suelo, el suspiro ahogado que parecía acompasar el ritmo de la vela, el frío inexplicable que inundó el recinto. «Este testimonio», añadió Holmes, «lejos de aclarar, nos conduce a un laberinto de símbolos y signos que debemos desentrañar con cuidado». Sentí entonces, más que nunca, que estábamos ante un misterio que no solo involucraba hechos visibles, sino también aquellos susurrados en el silencio y en las sombras. Holmes reunió en su mente las piezas dispersas, la vela entregada en Baker Street, aquella depositada en el altar de St. Alcuin, el enigmático mensaje
y la desaparición del organista. «No estamos ante una simple desaparición», aseguró con voz firme, «sino ante un diseño cuidadosamente compuesto, un acto que se despliega en capas, donde cada símbolo es un compás y cada silencio una nota». Su mirada se perdió por un instante en la llama residual de la vela que sostenía, como si buscara en ella la respuesta a preguntas que aún no estaban formuladas. «El fuego», prosiguió, «lejos de consumirse, permanece latiendo en la oscuridad, advirtiéndonos de algo mayor. La vela no es solo un objeto, Watson, es un emblema, un lenguaje ancestral que nos invita a leer entre líneas». Le pregunté qué podía significar esa persistencia, esa luz que se niega a extinguirse. Es, en cierto modo, la esperanza y el juicio, la advertencia que arde sin consumirse, recordándonos que incluso en las sombras más densas existe un camino hacia la verdad. Así, aquella conexión intangible entre hechos dispersos y símbolos ancestrales nos mostró un horizonte cargado de misterios aún por desvelar, y nos obligó a prepararnos para un juego intelectual que apenas comenzaba. Al llegar a Saint Alcuin, fuimos recibidos por el párroco, cuya presencia denotaba el peso de días cargados de inquietud. Nos condujo con gesto ceremonioso a la sacristía, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido entre vestimentas litúrgicas y relicarios centenarios. Allí nos mostró 3 objetos sagrados, cada uno portador de un misterio inquietante. Durante las últimas 3 misas dominicales, en el interior de aquellos recipientes habían sido halladas advertencias escritas en un latín que evocaba a textos medievales, ocultas con una precisión que solo podía corresponder a manos expertas. «No es común», advirtió el párroco con voz cargada de respeto y temor, «que mensajes de esta naturaleza se infiltren en los actos sagrados. Es como si alguien quisiera hablarnos desde otra época, o quizá desde una sombra aún más profunda». Holmes, en silencio, examinaba con minuciosidad cada detalle de las inscripciones, buscando patrones o símbolos que revelaran el origen o la intención de tales advertencias. «El latín empleado no es meramente un idioma», comentó. «Es un código, una escritura cifrada que recurre a símbolos antiguos para comunicar algo que no debe ser entendido por todos». El ambiente se tornó denso y solemne, pues no solo nos encontrábamos ante un enigma espiritual, sino también ante una amenaza velada que parecía filtrarse entre los pliegues de la fe misma. El siguiente paso fue interrogar al sacristán, hombre cuya dedicación a las labores de la iglesia parecía inquebrantable, aunque su actitud servil no lograba ocultar una incomodidad creciente a medida que avanzaba el cuestionario. Sus respuestas, a menudo evasivas, revelaban una tensión palpable, como si el peso de un secreto pesado amenazara con quebrar su compostura en cualquier instante. «¿Ha notado usted algún cambio en la seguridad del templo en las últimas semanas?», preguntó Holmes con su voz fría y perspicaz, que rara vez dejaba espacio para la mentira. El sacristán bajó la vista, sus dedos entrelazándose nerviosamente. «No sabría decirlo con certeza, señor Holmes», respondió con una sinceridad que parecía nacida del miedo. «Sin embargo, hay noches en que el silencio es tan denso que parece escucharse un susurro, como si la misma piedra contara historias no destinadas a oídos mortales». Holmes observó detenidamente cada gesto, reconociendo que detrás de la aparente servidumbre se escondía un hombre atrapado entre la devoción y la incertidumbre. «Watson», murmuró finalmente, «no es raro que en los templos se alojen no solo oraciones, sino también sombras. La verdadera prueba es discernir cuál es cuál». Con esta inquietante revelación, la atmósfera se cargó de misterio, abriendo paso a preguntas aún más profundas sobre la naturaleza de la amenaza que se cernía sobre Saint Alcuin. El maestro de coro nos recibió con una cortesía propia de quien ha convivido con el eco de cientos de voces.
pero tras su sonrisa diplomática se ocultaba una evasión sutil. Mientras sus palabras se esforzaban por ser claras y precisas, sus ojos delataban una perturbación contenida, como si un recuerdo incómodo quisiese emerger sin permiso. Holmes, atento a cada matiz, no tardó en percibir la contradicción entre la serenidad superficial y la ansiedad apenas velada. No era común que un hombre tan acostumbrado al orden musical mostrase tales fisuras. ¿Ha notado usted, señor, algún incidente extraño durante los ensayos o las misas recientes?, preguntó Holmes con la fría lógica que le caracterizaba. Nada fuera de lo común, replicó el maestro. Pero debo confesar que, en ocasiones, me ha parecido escuchar un susurro entre las notas, un sonido que no pertenece a esta tierra. Holmes asintió lentamente, como si comprendiera que aquello era apenas una pista entre muchas, un pequeño fragmento de una melodía aún por descifrar. El silencio también canta, y a veces grita más que cualquier instrumento, reflexionó. Debemos estar atentos a lo que no se dice y a lo que se oculta tras el ritmo aparente. Sus palabras nos dejaron una inquietud persistente, la sensación de que el verdadero enigma no residía solo en la desaparición, sino en lo que las voces callaban. Nuestro siguiente interlocutor fue un joven aprendiz, encargado del cementerio de la parroquia, cuya mirada vacilante reflejaba el temor que lo acosaba desde aquella madrugada. Con voz baja y pausada, relató haber creído ver, entre las sombras de las lápidas, a una figura envuelta en una capa oscura que portaba una vela encendida. No puedo afirmar con certeza si fue real o producto de mi imaginación, confesó, pero el resplandor de la vela parecía guiarla a través de los túmulos, como si buscara algo que otros habían olvidado. Holmes escuchaba con atención, reconociendo en la incertidumbre del muchacho el reflejo de su propia fascinación por lo desconocido. El cementerio es un lugar donde el pasado se niega a morir, murmuró, y la luz de una vela puede ser tanto guía como señal de advertencia. La revelación del joven añadió una nueva capa de misterio, insinuando que aquel ritual silencioso se extendía más allá de las paredes sagradas de la iglesia y penetraba en la frontera difusa entre lo sagrado y lo profano. Fue entonces cuando Holmes nos condujo hacia el bosque que circundaba la iglesia, un refugio natural donde, en otras épocas, el canto de los ruiseñores anunciaba el ocaso con una melodía apacible y constante. Sin embargo, aquella tarde, el silencio reinaba absoluto y la ausencia de los trinos resultaba inquietante. La naturaleza rara vez guarda silencio sin causa, observó Holmes. El canto interrumpido de estos pájaros es un signo, una señal que no debemos pasar por alto. Esa interrupción no era fortuita, sino un mensaje no verbal que se sumaba a la larga cadena de enigmas. El silencio, como en la música, puede ser tan elocuente como la nota más aguda. Es en estos espacios donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve difusa, añadió. Debemos continuar buscando, pues el misterio se oculta donde menos lo esperamos. La quietud del bosque nos envolvía mientras avanzábamos, conscientes de que aquella pausa en el canto no era sino un preludio a la revelación que nos aguardaba. Entre las raíces húmedas y el suelo cubierto de hojas marchitas, Holmes halló restos de cera derretida, fragmentos que testificaban un ritual incompleto. Junto a ellos se distinguían marcas recientes de pisadas, huellas frescas que señalaban la presencia de alguien que se había aventurado allí, en la penumbra, con un propósito aún indescifrable. Estas señales, comentó Holmes, hablan de una ceremonia interrumpida o de una vigilancia silenciosa, quizás de ambos. El contraste entre lo sagrado representado por la vela y lo clandestino de su ubicación generaba una tensión palpable, un recordatorio de que el misterio se desarrollaba en la frontera misma entre el culto y el secreto. La verdad, Watson,
dijo con voz grave. Se oculta con mayor frecuencia en esos márgenes donde la luz y la sombra se confunden, donde lo permitido y lo prohibido se entrelazan. Mientras examinaba las huellas, su mirada reflejaba la certeza de que aquel caso se adentraba cada vez más en territorios imprevistos, donde la lógica debía ir acompañada de intuición y valentía. Holmes y yo acudimos a la residencia del organista desaparecido, una vivienda modesta pero ordenada, con una pulcritud que denotaba el cuidado de un hombre metódico y previsor. El silencio que impregnaba el lugar era distinto al de una ausencia casual. Parecía el de quien ha previsto su partida y ha dejado todo en espera, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel umbral. Holmes examinó el entorno con la meticulosidad que siempre le caracterizaba, notando la disposición precisa de cada objeto, el desgaste apenas perceptible en el respaldo del sillón favorito y la página a medio escribir de un libro olvidado. Todo indicaba que el organista había dejado una huella consciente, una señal sutil para quien supiera interpretarla. «Watson», murmuró Holmes, «en esta casa no se desafinó la partitura de la vida, sino que se detuvo en un compás incompleto, como una melodía a la espera de su final. Sentí que aquellas palabras encerraban una promesa inquietante, una invitación a sumergirnos en el silencio y la ausencia para encontrar una verdad oculta. Sobre el piano descansaba una partitura inconclusa, un requiem de reciente composición que se interrumpía abruptamente tras el segundo movimiento. Entre las notas musicales, Holmes encontró anotaciones extrañas, símbolos inquietantes que desentonaban con la armonía aparente. «Observe, Watson», dijo, «aquí no solo hay música, sino un lenguaje cifrado. Las pausas, las alteraciones y esas líneas entrecortadas parecen formar parte de un código destinado a ocultar más que a revelar. Al estudiar la partitura, comprendí que aquellos signos no eran caprichos del compositor, sino pistas deliberadas, diseñadas para ser descifradas por quien poseyera la clave adecuada. La música, tan expresiva en su belleza, se convertía en un enigma silencioso que demandaba ser interpretado. Holmes comentó que aquel requiem, inacabado y perturbador, era la banda sonora de un misterio que se desarrollaba más allá de las teclas, donde la lógica y la intuición debían bailar juntas. Con ojos agudos, Holmes se sumergió en el estudio de los símbolos insertados entre los pentagramas, deduciendo que no se trataba de simples adornos, sino de un cifrado basado en la antigua notación musical. Aquella escritura oculta contenía nombres y coordenadas, un mapa cifrado bajo la apariencia inocente de una composición. «Estas notas mudas», murmuró Holmes, «hablan en un idioma reservado a los iniciados, donde cada silencio tiene peso y cada signo significado». Al reflexionar sobre el misterio, advertí cómo la música, a pesar de su fugacidad, podía convertirse en un testimonio imperecedero, una forma de comunicación que trascendía el tiempo y la presencia física. Holmes añadió una observación filosófica, recordando que el arte es a menudo el reflejo más profundo del alma humana, capaz de esconder verdades que no caben en las palabras ordinarias. Esa misma noche, un incendio parcial sacudió la parroquia. Aunque las llamas no lograron consumir el altar ni los objetos sagrados, el incendio reveló un nuevo mensaje oculto bajo la cera derramada, un signo inesperado que amplificaba el misterio. Los vecinos despertaron con el temor en el pecho, mientras Holmes analizaba con calma la escena, buscando en las cenizas una verdad que otros no habían visto. «Este fuego», afirmó, «no es casual, es un acto simbólico, una señal que pretende destruir para preservar, una paradoja que debemos comprender». El intento de incendio, lejos de ser un simple acto vandálico, se convertía en una pieza clave del enigma, una nota más en la compleja partitura de engaños y revelaciones. Holmes examinó con suma atención las huellas del incendio,
cuya naturaleza revelaba una intención más compleja que un mero acto de vandalismo. Con voz pausada, me explicó que aquel fuego no fue impulsivo ni casual, sino parte de un ritual cuidadosamente orquestado. Un incendio verdadero destruye sin piedad, Watson, afirmó. Pero estas llamas, contenidas y selectivas, parecen más un sello simbólico que una voluntad de aniquilar. Un fuego que arde para preservar un secreto, no para borrarlo. Su deducción me sorprendió, pues me hizo entender que el acto incendiario constituía un mensaje cifrado en el lenguaje ancestral del fuego. Una advertencia disfrazada de amenaza. Un rito que pretendía cerrar un capítulo sin eliminar las páginas. Holmes añadió que tales rituales, aunque oscuros, eran herramientas habituales en juegos de poder y venganza, donde cada acción se convertía en una nota dentro de una partitura más amplia y siniestra. Aquel descubrimiento nos impulsó a mirar más allá de las cenizas, buscando el patrón oculto tras el humo y la destrucción, conscientes de que la verdad se hallaba en lo que las llamas dejaron intacto. De regreso a Baker Street, Holmes permanecía pensativo mientras sostenía en sus manos la partitura incompleta y el relato de las llamas contenidas. Con voz firme, expresó una idea que resonó en el silencio de la habitación. Watson, no estamos ante un simple caso criminal, sino ante una composición sin terminar. Cada acto, cada símbolo, cada incendio, es un compás dentro de una melodía macabra que aún no ha alcanzado su crescendo. Su metáfora musical revelaba la complejidad del crimen, donde la lógica no bastaba y la intuición debía afinarse como un instrumento delicado. El requiem que nos ocupa, continuó, no se limita a las notas que se oyen, sino también a los silencios entre ellas, a los espacios vacíos donde el misterio se oculta. Nuestra tarea es interpretar esa música callada antes de que su última nota suene para siempre. Concluyó así, dejando flotando en el aire la certeza de que el enigma aún no estaba resuelto y que la sinfonía de sombras nos conduciría hacia un desenlace inesperado. La compleja trama nos condujo finalmente a una pista inesperada. El cifrado musical que Holmes había descifrado señalaba una tumba reciente, anónima y sin epitafio, ubicada en el cementerio parroquial de St. Alcuin. La descripción del lugar, hasta entonces irrelevante para la mayoría, adquiría un significado ominoso y concreto bajo el prisma analítico de Holmes. No es común, observó Holmes, que una tumba sin nombre surja en un cementerio de siglos, salvo que quiera ocultarse un secreto de peso. Yo, acostumbrado a sus deducciones, aguardaba atento mientras él delineaba la ruta a seguir. La noche nos esperaba para acudir al Campo Santo, conscientes de que aquella sepultura podría ser el umbral hacia la resolución del enigma. El misterio comenzaba a adquirir cuerpo, pero también un silencio denso que parecía contener el peso de verdades que aún no estábamos preparados para enfrentar. Con extremo sigilo, en la penumbra de una madrugada que prometía ser más larga que las anteriores, iniciamos la excavación en la tumba señalada. El aire, frío y denso, parecía contenerse ante el acto sacrílego que estábamos a punto de consumar. Al abrir el féretro, nos encontramos con una ausencia desconcertante. No había cuerpo alguno, solo un rosario de cuentas desgastadas, depositado con una devoción silenciosa, y una vela aún sin encender, que parecía aguardarnos. Este vacío, murmuró Holmes con gravedad, es un signo, Watson. No es la desaparición del cuerpo, sino la presencia de un ritual inacabado, un simbolismo que trasciende la mera corporeidad. En aquel instante comprendí que lo que buscábamos no era solo un cuerpo, sino la verdad oculta bajo capas de simbolismo y dolor contenido. La tumba sin nombre nos señalaba que el misterio no se hallaba únicamente en la carne, sino en aquello que el cuerpo representaba y que la memoria humana se empeñaba en sepultar. La vela apagada, en particular, parecía un enigma en sí misma,
una luz suspendida entre la esperanza y el olvido, y una promesa de que aquello que buscábamos aún aguardaba ser revelado. Al observar el contenido del féretro vacío, Holmes no tardó en expresar que aquel hallazgo no era sino una manifestación de un ritual inacabado, una ceremonia interrumpida que aguardaba su culminación. «Watson», dijo con la solemnidad que siempre precedía a sus revelaciones, «el rosario y la vela sin encender no son simples objetos, representan símbolos cargados de significado, la representación física de un ritual que ha quedado suspendido entre la vida y la muerte. No era la ausencia de un cuerpo lo que nos enfrentaba, sino un vacío ritual que hablaba de una ceremonia detenida en su curso, de un silencio que debía ser roto para que la verdad emergiera». Holmes reflexionó en voz alta sobre la naturaleza del símbolo, esa vela sin llama que parecía esperar el momento propicio para iluminar secretos ocultos. «Tal vez», murmuró, «el verdadero fuego es el conocimiento que aún no ha sido revelado, la luz que debe prenderse para alumbrar aquello que permanece oculto bajo las sombras del tiempo». Aquella idea nos preparaba para entender que el enigma no se resolvería con la simple búsqueda de un cuerpo, sino que exigía una interpretación más profunda de sus señales y símbolos. Al confrontar al sepulturero, su habitual compostura, tan firme como el suelo que vigilaba, comenzó a desvanecerse. Sus manos temblaban imperceptiblemente al mencionar un nombre que nadie había pronunciado en años, un nombre que parecía cargar con un peso insoportable. «Hay cosas que preferiría olvidar», musitó con voz áspera, «pero a veces la memoria se vuelve un puñal que no se puede apartar». Holmes lo observaba fijamente, como si buscara en sus ojos la verdad que él mismo ocultaba. «El silencio del sepulturero es, en ocasiones, elocuente», comentó. «El miedo y la culpa pueden ser cadenas invisibles, y estas cadenas suelen hablar más alto que cualquier confesión». El hombre comenzó a relatar fragmentos de un pasado olvidado, fragmentos que parecían entrelazarse con el presente de manera inquietante y que abrían un nuevo camino en la investigación, uno que descendía a las profundidades de viejos secretos familiares. En un murmullo quebrado por lágrimas contenidas, el sepulturero confesó que su hermano, desaparecido hacía décadas en circunstancias nunca aclaradas, había regresado recientemente bajo una identidad distinta y con una devoción que helaba el alma. «No es el mismo hombre que se fue», dijo con voz temblorosa. «Algo en él cambió, algo oscuro y profundo que no logro comprender, pero que percibo como una sombra que se cierne sobre todo lo que tocamos». Holmes escuchaba con atención, sin interrumpir, consciente de que aquella revelación añadía una complejidad inesperada al caso. La identidad oculta es, a menudo, el refugio de los secretos más oscuros, observó, y la devoción puede ser tanto una máscara como una condena. El relato del sepulturero abría un abanico de posibilidades, donde el pasado y el presente se fundían en un entramado de misterio y dolor, aún por desentrañar. Finalmente, Holmes concluyó que estábamos ante una farsa ritual, una ceremonia diseñada no para ocultar un crimen, sino para revelarlo gradualmente, como si la propia verdad debiera ser exhumada en silencio y a su debido tiempo. «No todo misterio se esconde en la oscuridad total», reflexionó. «A veces la verdad se despliega en fragmentos, en ecos de lo no sepultado, esperando ser escuchados por quienes tienen la paciencia y la perspicacia para comprenderlos». La investigación, lejos de hallar un cierre, se abría a nuevas preguntas, emplazándonos a seguir desentrañando un complejo entramado donde lo sagrado y lo profano se entrelazaban en un mismo susurro. Con estas palabras, nos preparamos para adentrarnos en los próximos actos de esta partitura secreta, conscientes de que la melodía no había hecho más que comenzar. Holmes reunió a todos los implicados en el recinto de la iglesia de St. Alcuin, cuyo silencio, carente de fieles,
parecía cargado de una solemnidad que ningún servicio religioso podría igualar. Solicitó un silencio absoluto, no de devoción, sino de concentración, pues lo que estaba a punto de acontecer requería de oídos atentos y mentes despiertas. «Esta no es una ceremonia habitual», explicó con su voz grave y pausada, «sino un acto final de revelación, donde cada detalle cuenta y ninguna palabra debe ser dicha en vano». Los presentes intercambiaban miradas contenidas, algunos expectantes, otros ansiosos, como si el aire mismo estuviese impregnado de un secreto por descubrir. Holmes mantuvo la compostura imperturbable que siempre le caracterizaba, consciente de que la tensión no hacía más que aumentar la necesidad de claridad y verdad. Hoy desvelaremos no solo el misterio del organista, sino la trama oculta que nos ha llevado hasta aquí. Así, la escena estaba preparada para un desenlace que prometía ser tan inesperado como esclarecedor, un preludio que se extendía en la pausa antes de la tormenta. Con mano firme, Holmes se sentó ante el órgano, dispuesto a ejecutar la partitura incompleta que habíamos encontrado en la residencia del organista. La melodía que surgió fue grave, profunda, como un requiem que no pedía misericordia, una composición cargada de sombras y presagios. Mientras las notas llenaban el aire, un mecanismo oculto se activó tras el altar, un movimiento apenas perceptible que no escapó a la aguda percepción de Holmes. Su mirada se endureció, consciente de que habíamos tocado la fibra más sensible de un misterio que se resistía a permanecer en la oscuridad. «Watson», musitó, «esta música no solo es sonido, es llave y llave maestra. El poder de una nota puede abrir puertas que la razón no logra forzar». La tensión se hacía más palpable, como si la misma iglesia respirara con la cadencia de aquel requiem, preparándonos para lo que estaba a punto de descubrirse. Con un chasquido sordo, la estructura detrás del altar se abrió, revelando una estancia secreta donde yacía el organista desaparecido. Su figura, débil y sedada, confirmaba que había sido mantenido cautivo, aunque aún con vida. Holmes se acercó con cautela, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y preocupación. «El silencio de este encierro», comentó, «ha sido prolongado, pero la vida persiste en la penumbra. Es nuestra responsabilidad traerla a la luz». Mientras evaluábamos su estado, la presencia del culpable se hacía cada vez más inminente, y la atmósfera se cargaba con la certeza de que la verdad estaba a punto de salir a la luz, aunque envuelta en las sombras del pasado. El maestro de coro, que hasta entonces había permanecido en silencio, enfrentado finalmente con la evidencia irrefutable, rompió su mutismo con una confesión cargada de sombras y arrepentimiento. Su voz, lejos de la firmeza habitual, se tornó vacilante, como si llevara sobre sus hombros el peso de una culpa ancestral. «Todo esto», comenzó con voz ahogada, «no es sino la consumación de un castigo que lleva siglos en nuestras venas, una penitencia por una traición musical que jamás debió ser perdonada». Sus palabras, aunque confusas en detalles, revelaban la existencia de una tradición oculta, un rito que había sido practicado y mantenido en secreto por generaciones, destinado a castigar la profanación del arte sagrado. Holmes escuchaba con la concentración habitual, extrayendo de aquella confesión fragmentos que iluminaban un pasado tan complejo como oscuro. «El arte, Watson», murmuró, «puede ser un refugio, pero también una prisión. Y en ocasiones, la armonía se rompe no por fuerza externa, sino por heridas que nunca sanaron». El relato del maestro de coro abrió un capítulo inesperado en nuestra investigación, mostrando que el motivo detrás del misterio era más profundo y doloroso de lo que inicialmente habíamos sospechado. Con una agudeza admirable, Holmes desveló la verdadera identidad del culpable, el hermano del sacristán, quien, tras fingir su muerte años atrás, había regresado bajo una nueva identidad para consumar una penitencia simbólica,
marcada por la puesta en escena de un ritual cargado de velas y símbolos musicales. «No es raro, Watson», comentó Holmes, «que en las sombras del pasado se encuentren las claves para entender el presente. Este hombre, perdido para el mundo y para su propia familia, eligió un camino de expiación mediante actos que mezclan la devoción con la culpa. La revelación añadió una nueva dimensión al caso, donde el dolor familiar y la redención se entrelazaban con la intriga y el misterio. La penitencia no siempre es silencio», añadió Holmes. «A veces se traduce en un fuego que arde para limpiar las manchas del alma». Era evidente que la trama que habíamos desentrañado no solo tenía raíces en el presente, sino que bebía de viejas heridas que aún no habían cicatrizado. Mientras la policía se llevaba al culpable entre sombras y susurros de rezos contenidos, Holmes y yo permanecíamos bajo la mirada silenciosa de los vitrales que filtraban una luz tenue y reverente. «Una nota no cantada», reflexionó Holmes, «puede alterar la totalidad de una sinfonía. Así es también con la verdad. Lo que no se dice puede resonar con más fuerza que lo expresado». Le observé, impresionado por su capacidad para extraer enseñanzas filosóficas incluso en el final de un misterio. Aquella armonía rota, marcada por actos de pasión, culpa y redención, dejaba una lección imperecedera. «Watson», añadió con un leve suspiro, «el poder de una melodía reside no solo en sus acordes, sino en los silencios que la componen, y así es también en la vida y en el crimen». Mientras nos alejábamos del templo, comprendí que, más allá de la resolución, nos quedábamos con la reflexión sobre las notas que se han perdido y las que aún aguardan ser escuchadas. El organista, débil y demacrado tras su cautiverio, fue finalmente liberado y puesto bajo custodia médica. Su regreso, aunque marcado por la fragilidad física, devolvió a la parroquia de St. Alcuin un aliento que parecía haberse perdido con su desaparición. La comunidad, aún temerosa, intentaba recomponer las rutinas quebradas por el misterio, aferrándose a los hábitos que la fe ofrece en tiempos de incertidumbre. Holmes, siempre observador, no perdió detalle de las reacciones que suscitaron en los feligreses la presencia del músico. En cada gesto, en cada mirada, leía la tensión contenida que precedía la tormenta que aún no había estallado del todo. «El órgano, Watson», murmuró con voz grave. «Vuelve a sonar, pero la melodía aún está incompleta. Nuestra labor no concluye con el rescate, sino con la verdad que sigue oculta tras las notas. La música renacía en St. Alcuin, pero con ella también la promesa de revelaciones que exigirían aún mayor agudeza y paciencia». El maestro de coro fue detenido sin ofrecer resistencia. Su semblante indiferente parecía ocultar un abismo de emociones contradictorias. Su testimonio final, lejos de arrojar luz definitiva, sembró más sombras en nuestro camino, como si la culpa que cargaba fuese una partitura inacabada, donde cada nota resonaba con ecos de remordimiento y secretos aún por desvelar. «No todas las culpas se redimen con palabras», reflexionó Holmes. «Y no todo arrepentimiento se traduce en perdón. La detención, aunque necesaria, no ofrecía un júbilo victorioso, sino un silencio pesado que se instalaba en el ambiente, como si el peso del misterio aún aguardara un acto final para ser aliviado. En aquella justicia que no celebraba, se intuía la complejidad de un caso donde las heridas morales resultaban tan profundas como los hechos que habíamos investigado. Con la vela aún entre sus manos, Holmes meditaba en voz baja sobre su triple función: advertencia, castigo y expiación. Más allá del ámbito jurídico, aquel objeto se erigía como un símbolo poderoso que trascendía leyes y juicios humanos. «La vela, Watson», dijo con voz profunda, «no es solo un emblema de luz, sino también de juicio. Arde para iluminar lo oculto, castiga con su amenaza de extinción y expía en la paciencia del fuego lento». Esta reflexión nos recordó que los actos que presenciamos
no solo eran materia de delito, sino también de redención, de antiguas creencias y rituales que aún influían en la conducta humana. Holmes continuó con ese tinte filosófico que tantas veces había admirado. El fuego, en su ambivalencia, es maestro y verdugo. En él confluyen la vida y la muerte, la revelación y el silencio. Así, comprendimos que nuestra búsqueda debía abarcar no solo la verdad tangible, sino también la esencia simbólica que le daba forma. De regreso a Baker Street, envueltos en la quietud reconfortante de nuestro hogar, compartíamos un té contemplativo. Holmes, sin apartar la vista del fuego que crepitaba en la chimenea, expresó una verdad que resonó en el silencio. «Algunas verdades, Watson», dijo con tono bajo, «solo se susurran. No necesitan alarde ni estridencia. Basta con que sean escuchadas por quienes saben prestar atención». Sentí en sus palabras una invitación a la reflexión profunda, a entender que no todo misterio se resuelve con estrépito, sino que a veces la clave está en la serenidad del silencio. El murmullo de una vela encendida, añadió, puede ser más elocuente que el grito de 1000 voces. En aquella paz íntima, comprendí que la verdadera comprensión no siempre reside en la conclusión, sino en la capacidad de escuchar lo que otros ignoran. Solo en la soledad de mi escritorio, con la pluma en mano y el eco de la vela encendida aún fresco en la memoria, anoté mis pensamientos más profundos. Aquella luz que llegó hasta nosotros, silenciosa y persistente, me hizo cuestionar cuántos avisos similares hemos dejado pasar inadvertidos por falta de atención. ¿Cuántas veces, Holmes?, me pregunté en la penumbra. ¿Cuántos secretos se ocultan tras el silencio que preferimos no escuchar? Recordé la advertencia velada, el simbolismo del fuego que no se extingue del todo, y la sensación de que la verdad no siempre se revela con claridad, sino que se filtra en fragmentos, en señales mínimas que exigen un ojo perspicaz y una mente abierta. Concluí que, más allá del desenlace del caso, quedaba una lección imperecedera, la necesidad de aprender a leer las llamas que arden en la penumbra, porque en ellas se esconde la luz que guía hacia la justicia. La verdad, a veces, no se revela con la claridad que esperamos, sino en susurros y símbolos que solo unos pocos saben interpretar. ¿Y tú, serías capaz de escuchar la advertencia oculta entre silencios y sombras? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si esta historia te ha atrapado, deja tu like, compártela con alguien que disfrute del misterio, y acompáñanos para descubrir más secretos ocultos.